¿Cómo explicar? ¿Cómo describir un amor tan profundo? Es imposible de medir. Doy las gracias a Dios por cada uno de los que están presentes en este día, y doy las gracias a Dios también por usar, un tiempo atrás, usar a mi querido socio Vicente Miranda y usar a mi hijo Pablo Sánchez, quienes pusieron en sus prédicas, en sus enseñanzas, pusieron una semillita en mi mente y en mi corazón para estudiar algunos pasajes de segunda de Corintios, segunda de Corintios. No estaba en mi mente, no estaba en mi corazón compartir segunda de Corintios, pero gracias a Dios que Dios usó a Vicente Miranda, Dios usó a Pablito y pusieron una semilla de la palabra en mi corazón, y hoy día quiero compartirle lo que he aprendido de la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, para mí, hasta ahora, debe ser la carta donde Pablo, donde el apóstol, abre su corazón, abre su alma, abre su espíritu, más que en cualquier otra carta del Nuevo Testamento a una iglesia de origen gentil. De hecho, en el capítulo 6, versículo 11, Pablo le dice a los corintios: nuestro corazón se ha abierto de par en par para ustedes, oh corintios. La segunda carta a los corintios debe ser la carta que muestra como nunca el corazón pastoral, el corazón del predicador, el corazón del maestro en la vida de nuestro querido hermano apóstol Pablo, más que cualquier otra carta del Nuevo Testamento. Según a los Corintios, lamentablemente ha sido una carta olvidada por mí, y ya le pedí perdón a Dios porque no estaba en mi mente, no estaba en mi corazón segunda de Corintios, y realmente lo poco que he estudiado de esta segunda carta ha sido un tesoro, ha sido un gozo, ha sido una delicia para mi mente, para mi crecimiento espiritual. Yo quiero ayudarlos a ustedes en este día a que apreciemos el tesoro que vamos a encontrar en nuestro pasaje de este día. Pablo, como apóstol, como predicador, como maestro a los gentiles, tuvo una vida llena de persecuciones, de padecimientos, de dificultades en su ministerio. Pablo, como apóstol y predicador a los gentiles, tuvo que pelear y batallar grandes batallas en su ministerio. Batallas con principados, batallas con potestades, con gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes. Pablo tuvo que batallar con falsos apóstoles, falsos maestros que eran enemigos de la cruz de Cristo. De hecho, en el capítulo 3, versículo 18 de Filipenses, hermano Wilson, vemos cómo Pablo batalló contra los judaizantes, que eran falsos maestros, falsos apóstoles, y que eran enemigos de la cruz de Jesús. Filipenses capítulo 3, verso 18. ¿Qué dice hermano Wilson, por favor? Dice la palabra Filipenses 3:18, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Eso es lo que vamos a encontrar en segunda de Corintios, a muchos enemigos de la cruz de Cristo, del evangelio de Jesús, enemigos que hicieron que Pablo derramase lágrimas por estos falsos profetas. Segunda a los Corintios debe ser la carta que nos muestra las persecuciones, los padecimientos, las batallas,
las luchas, los combates que tuvo que enfrentar el apóstol Pablo en su ministerio. De hecho, vamos a considerar algunas de estas batallas, algunas de estas luchas, algunos de estos padecimientos que nos muestra la segunda carta a los Corintios. Y prepárate, hermano Wilson, con segunda de Corintios, capítulo 1, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos 3 en adelante, por favor, del 3 al 10, por favor. Vayan anotando ustedes las palabras tribulaciones, aflicciones y padecimientos que vamos a encontrar en esta segunda carta. Hermano Wilson, por favor. Dice la palabra del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 4. Sigan subrayando en sus Biblias, en sus mentes, las palabras tribulación, lágrimas, padecimientos. Son conceptos importantes para lo que vamos a estudiar en esta mañana. Segunda de Corintios 2, versículo 4. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contritados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Capítulo 4, versículo 8 al versículo 10, por favor. Anoten los conceptos, por favor. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Versículo 11. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Atribulados en todos, en apuros, perseguidos, derribados. Miren, capítulo 6, versículo 4. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Versículo 5. En azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos,
como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Hasta ahí. Nuestra Bien. boca se ha abierto a vosotros. Oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis Nuestro corazón se ha abierto a ustedes, oh Corintios, azotes, atribulaciones, padecimientos, cárceles, tumultos, moribundos, pobres, angustiados, atribulados. Capítulo 7, verso 5, dice, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún descanso, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, en todo. De afuera, conflictos, de adentro, miedos y temores. Tribulaciones en todo. De afuera y adentro. Miedos y temores por todos lados. Capítulo 11, hermano Wilson, versículo 23 al 28. Capítulo 11. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles, más en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatiga, en muchos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en fríos y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Amén, hermano ¿Sí? Wilson. Hasta el 28. Gracias, mi socio. La preocupación por todas las iglesias. Usted, hermano mío, puede encontrar 4 listas, hasta 5 listas en 2 de Corintios de todas las tribulaciones, de todos los padecimientos que tuvo que enfrentar Pablo, de todas sus batallas, de todos sus combates, sus luchas que tuvo que enfrentar, luchas de afuera y luchas internamente. Además de toda esta lista de tribulaciones, en el capítulo 12, versículo 7, voy a leerlo. Además de esto, capítulo 12, versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo. Usted tiene la lista, usted tiene toda la lista. Me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, en tribulaciones. Me gozo en todas las tribulaciones. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esa es la lista más o menos de lo que Pablo nos presenta en 2 de Corintios. Es muy interesante que Pablo mencione en 4 pasajes, 5 pasajes, todos sus sufrimientos, todas sus tribulaciones, todo lo que ha vivido como apóstol a los gentiles. Pero en ningún momento, en toda la 2 carta a los Corintios, Pablo menciona los milagros, los prodigios, las señales que Dios hizo a través de él, milagros extraordinarios que Dios hizo a través de él en el libro de los Hechos de los Apóstoles.
Lo único que Pablo relata es en el capítulo 12, versículo 1, que él tuvo una visión donde hace 14 años él fue arrebatado al paraíso. Es lo único que él menciona en toda segunda de Corintios, pero no habla de los milagros, de los prodigios, de cuando resucitó a Eutico, de cuando le llevaba los paños para que los enfermos fuesen sanados. Pablo no habla de milagros, de señales, de prodigio en toda la segunda carta a los Corintios. La única mención que hace, y lo hace después de 14 años, y yo me pregunté por qué tuvo que pasar 14 años para que Pablo contara esta experiencia, contara esta revelación, contara esta visión, donde fue arrebatado al tercer cielo, donde oyó cosas inexplicables. ¿Por qué lo hace aquí? Lo otro que Pablo relata de todas las aventuras del libro de los Hechos, de todo lo que pasó en el libro de los Hechos, lo único que Pablo relata no fueron milagros, no fueron señales, no fueron prodigios. Mira lo que relata. Capítulo 11, versículo 32 y 33. Capítulo 11 de Segunda de Corintios. Esto es lo único que relata de lo que le pasó en el libro de los Hechos. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey, Aretas, guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, cuando 400 hombres juramentaron darle muerte a Pablo. Y fui descolgado, este es el relato de los Hechos, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Eso es lo más extraordinario que Pablo relata en Segunda de Corintios de lo que sucedió en el libro de los Hechos. Pero de los milagros extraordinarios, de las señales, de los prodigios, Pablo no dice absolutamente nada de eso. Me pregunto, hermano mío, siervos del Señor en esta mañana, ¿cómo este hombre, junto con Timoteo, junto con Tito, cómo estos hombres pudieron mantenerse firmes? ¿Cómo pudieron mantenerse fieles en medio de tanta tribulación, de tanta persecución, de tantos apuros, de tantas cárceles, de tantos tumultos? ¿Cómo pudieron mantenerse fieles, leales, perseverantes en medio de tantos sufrimientos? ¿Cómo estos hombres pudieron mostrar tanta fidelidad, tanta perseverancia en medio de gran oposición? Los sufrimientos de Pablo eran de afuera por los judaizantes, también los temores de Pablo eran por dentro. Leamos nuevamente el capítulo 7, versículo 5, que debes anotarlo, Segunda de Corintios 7, versículo 5, porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, ningún descanso, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados de afuera, conflictos de adentro, temores. Pablo fue atribulado por los enemigos de la cruz y también fue atribulado por los mismos creyentes. Para Pablo, según lo leído en el 11:28, después de contar los azotes, las tribulaciones, la gran preocupación de Pablo en el 11:28, miren el 11:28, por favor, que es un texto para todos los ancianos de las iglesias, los pastores de las iglesias y los predicadores del evangelio. Y además, después de todo, además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias de Cristo. Las iglesias de Cristo eran una preocupación para el apóstol Pablo. De hecho, en el capítulo 2 que leyó nuestro hermano Wilson, capítulo 2, verso 4, porque por la mucha tribulación y angustia de mi corazón os escribí con muchas lágrimas.
Si hay personas que hicieron que Pablo derramase muchas lágrimas, si hay personas que angustiaron el corazón de Pablo, fueron precisamente las iglesias de Cristo. Las iglesias de Cristo le causaban dolores de parto al apóstol Pablo. Las iglesias de Cristo hacían llorar al apóstol Pablo. Por otro lado, los falsos profetas, los enemigos de la cruz de Cristo, lo que Wilson leyó en Filipenses 3:18, Pablo dice, y ahora lo digo llorando, que estos judaizantes son enemigos de la cruz de Cristo. Fíjate un poquito, las iglesias de Cristo le causaban lágrimas al apóstol. Los enemigos judaizantes también le causaban lágrimas al apóstol. Y los no convertidos, dolores continuos en su corazón. Dice el libro de Romanos, capítulo 9, Romanos capítulo 9, dice lo siguiente. Libro de Romanos, capítulo 9, por favor. Dice el texto, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son parientes según la carne. Pablo vivía con un continuo dolor por los inconversos, lágrimas por las iglesias de Cristo, lágrimas por los falsos profetas, por los enemigos de la cruz de Cristo. Una de las iglesias que le causó más dolor, más angustia y más lágrimas al apóstol Pablo fue precisamente la iglesia de Cristo a los Corintios. Y le causaban dolor, le causaban tristeza, porque Pablo amaba entrañablemente a la iglesia de Cristo en la ciudad de Corintios. El mismo capítulo 2, verso 4, 2:4 lo dice nuevamente, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueses contristado, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Pablo amaba a los corintios, se preocupaba por los corintios. Era tanta su preocupación que le escribió 4 cartas y le hizo una tercera visita a ellos. En el capítulo 12, versículo 15, 12:15, 12:14 primero, 12:14. He aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Ustedes me importan a mí, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo, dice Pablo a los Corintios, con el mayor placer gastaré de lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas. Aunque amando más, sea amado menos por ustedes. Yo mismo me gastaré de lo mío. Yo mismo me gastaré por amor a vosotros. Aunque amando más, sea amado menos por ustedes. Pablo sufrió persecuciones desde afuera. Pablo, conflictos, persecuciones desde adentro. Persecuciones por todos lados. Les decía a mi hijo Pablo ayer y a Chamito que cuando Pablo visitaba una iglesia de Cristo en el primer siglo, Pablo no preguntaba
qué hotel, qué hostal es el mejor de la ciudad, sino que Pablo preguntaba a los cristianos, ¿qué cárcel, qué prisión es mejor para vivir aquí? Porque Pablo pasaba en cárceles, pasaba en prisiones todo el tiempo. Pregunto, amigos míos, ¿cómo un hombre se mantiene tan fiel, tan perseverante con todo este tipo de presiones externas, presiones internas? ¿Cómo este hombre nunca tiró la toalla? ¿Cómo este hombre nunca se le pasó por la mente abandonar el ministerio, retroceder, volver atrás, dejar el camino? ¿Cómo pudo mantenerse tan fiel? Bueno, eso es lo que vamos a estudiar hoy día y, si Dios quiere, el próximo sábado. La palabra de Dios para este día se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 4. 2 de Corintios, capítulo 4, de los versículos 1 al 18. Este pasaje de 2 de Corintios 4, del 1 al 18, por lo menos encontramos 3 pasajes. Lo que vamos a ver hoy día con la ayuda de Dios es el capítulo 4, versículos 1 al 6. Capítulo 4, del 1 al 6. Luego tenemos el glorioso tesoro en vaso de barro, capítulo 4, versículo 7 al versículo 15. Ese es un segundo pasaje. El tercer pasaje lo encontramos en 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 16 al versículo 18. Eso es lo que quiero compartir con ustedes hoy día sábado y el próximo sábado con la ayuda de Dios. Creo personalmente que este pasaje de 2 de Corintios 4 es un verdadero tesoro para todos los ministros competentes del nuevo pacto, para todos los siervos del Señor. Creo que este pasaje va a renovarnos en el hombre interior, va a ayudarnos a crecer en el hombre interior, este pasaje. Y vamos a comenzar con el versículo 1, por favor. 4:1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Y es interesante, anote usted por favor, que el versículo 1 termina, no desmayamos. Quiero en este día animarte, hermano mío, que Dios te fortalezca con su Espíritu Santo a no desmayar, como lo hizo el apóstol Pablo, como lo hizo Timoteo, como lo hizo Tito. No desmayamos. Así termina el versículo 1. Y mira cómo comienza el versículo 16. Mira el 4:16 cómo comienza. Por tanto, no desmayamos. Anota esos 2 versículos. Pablo comienza en el 4:1, no desmayamos. Pablo comienza en el verso 16, no desmayamos. ¿Por qué? ¿Por qué se mantienen firmes? ¿Por qué se mantienen perseverantes? ¿Por qué se mantienen fieles? ¿Por qué, a pesar de las tribulaciones, de las persecuciones, de las cárceles, de los tumultos, de los que lo están derribando, que lo están persiguiendo, por qué no desmayan los apóstoles? La palabra para desmayar significa, en el contexto de Corintio, Pablo lo que está diciendo, nosotros los apóstoles, nosotros los ministros del nuevo pacto, nosotros no cedemos, no vamos a sucumbir, no vamos a desviarnos, no vamos a rendirnos ante la maldad, ante la depravación, ante la malicia, ante el engaño, ante la mentira, ante la falsedad, ante la astucia. No vamos a desmayar. Lo que Pablo está diciendo, nosotros
no nos hemos desviado, no nos hemos extraviado del camino para seguir un camino pecaminoso. Lo que Pablo está diciendo, nosotros no hemos traído ninguna vergüenza, ningún descrédito al Evangelio de Jesús. Lo que Pablo está diciendo y nos va a decir en este pasaje, nosotros no hemos desacreditado en ninguna manera el nombre de Jesús. Las tribulaciones, los azotes, las persecuciones, las cárceles, la pobreza, no van a derrumbarnos, no van a destruirnos, nos pueden perseguir, nos pueden azotar, nos pueden herir, pero no desmayamos, no nos vamos a derrumbar, no vamos a sucumbir ante las persecuciones, ante la maldad, ante el engaño, ante la falsedad, ante la astucia, ante la malicia de nadie. Pablo no va a desmayar. Como Pablo, con todos los sufrimientos que ya hemos leído, sufrimientos externos, sufrimientos internos, temores de afuera, temores de adentro. Como Pablo, con todo lo que hemos visto hasta ahorita, no desmayamos. No vamos a sucumbir al pecado y a la maldad. No vamos a desmayar. No vamos a retroceder. No nos vamos a derrumbar. Ni por las tribulaciones que nos han sobrevenido. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos míos? Número 1, vamos anotando. Lo que vamos a ver en este pasaje, Pablo vivió toda su vida con fuertes convicciones. No vivió en base a emociones o sentimientos solamente. Pablo era un hombre de fuertes convicciones. Pablo no fue una víctima de las circunstancias. Pobrecito también, para nada. Pablo vivió en base a convicciones, en base a certezas, en base a seguridad que tenía en su corazón. La pregunta es, ¿en qué estaban basadas las convicciones, las certezas del apóstol Pablo, las convicciones de Tito, las convicciones de Timoteo? ¿En qué estaban basadas? Que nada los hizo desmayar a ellos. ¿Cuáles eran las convicciones y las certezas de Pablo? ¿Cuáles eran? Número 1, anote por favor. Versículo 1, 2 de Corintios 4:1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Por lo cual, teniendo este ministerio, ¿qué ministerio? ¿Qué ministerio? El versículo comienza por lo cual, y por lo cual significa que lo que Pablo va a decir en el capítulo 4 tiene relación, tiene conexión con lo que Pablo ha venido diciendo en el capítulo 3. Pablo y los cristianos no desmayan porque ellos ahora son servidores, son embajadores, son ministros competentes de un nuevo pacto. Y voy a explicar eso, hermanos míos. Mira el capítulo 3, verso 6, 3:6. El cual, refiriéndose a Dios, asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Pablo tiene fuertes convicciones porque él es un ministro del nuevo pacto, el ministerio del espíritu, el ministerio que da vida, el ministerio que da
justificación. Miren el capítulo 3, verso 9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Verso 10. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece, el nuevo pacto. Por lo cual, teniendo este ministerio, bendito sea el Señor, el ministerio que recibió Pablo es el ministerio de la justificación, el ministerio que permanece para siempre, el ministerio del Espíritu, el ministerio de la justificación, el ministerio del Espíritu del Señor, el ministerio de la libertad. Miren el 3:17. 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Eso es lo que produce el nuevo pacto. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, el ministerio que nos transformó, el ministerio de las glorias del nuevo pacto. Hermanos míos, no desmayamos porque tenemos el ministerio del Espíritu, el ministerio de la justificación, el ministerio de la gloria de Cristo, el ministerio que permanece para siempre, el ministerio mucho más glorioso que el ministerio de condenación, que el ministerio de muerte, que el ministerio que pereció, que el ministerio de gloria. Tenemos este ministerio, por lo cual no desmayamos, porque somos del nuevo pacto, somos de un pacto glorioso, eterno, poderoso, transformador, libertador, salvador. Somos del nuevo pacto, el que nos transforma de gloria en gloria a la imagen de Jesús, el ministerio del Espíritu del Señor. Pablo había vivido casi toda su vida en el ministerio del pacto antiguo. Pablo vivió casi toda su vida en el ministerio de muerte, en el ministerio de condenación, en el ministerio de esclavitud, en el ministerio que fue grabado en tablas de piedra, en el ministerio que pereció, en el ministerio que fue abolido. Pablo vivió toda su vida bajo ese ministerio. Y Pablo vivió bajo ese ministerio celosamente, fielmente, estrictamente. Miren el capítulo Hechos 26, versículos 4 y 5. Hechos 26, versículos 4 y 5. Por favor. Es interesante esto, hermanos míos. Hechos 26. Pablo vivió toda su vida bajo el pacto antiguo. Dice él mismo en Hechos 26, versículos 4 y 5, mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Anoten eso, hermano, para que le demos sentido al pasaje. Él vivió celosamente, vivió rigurosamente como un fariseo. Versículo 6. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Y ahora, por la esperanza, esa esperanza del nuevo pacto, la esperanza del pacto del Espíritu, del nuevo pacto glorioso y mucho más glorioso. Pablo pasó toda su vida como fariseo,
viviendo bajo ese pacto de condenación, viviendo bajo ese pacto de muerte. Hermano Wilson, lea por favor Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 6, por favor. Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 6. Pablo vivió como fariseo, circuncidado al octavo día. ¿Qué dice el texto, hermano Wilson, por favor? Dice la palabra: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pablo trató toda su vida de ganarse la salvación, ganarse el favor de Dios por medio de la ley. Como fariseo, vivió rigurosamente, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley, perseguidor, en cuanto a la ley, celoso. Pablo vivió como fariseo, pero el nuevo pacto, el evangelio de Jesucristo, que es mucho más glorioso, que justifica, que da libertad, el ministerio del Espíritu, el ministerio mucho más glorioso, que es eterno, que permanece para siempre. Cuando Pablo se encontró con el Cristo resucitado, hermano Wilson, ¿qué dice el versículo 7 al 9 de Filipenses? Continuamos con la lectura. Cuando Pablo entró al nuevo pacto, cuando Pablo entró al pacto de la libertad, al pacto de la justificación, al pacto de la gracia, al pacto de la misericordia. ¿Qué dice Pablo en cuanto a la ley? Filipenses 3, del 7 al 9. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Capítulo 4, verso 1, por lo cual teniendo nosotros este ministerio. Pablo no desmayó por el ministerio que recibió él, el ministerio del Espíritu, de la justificación, el ministerio mucho más glorioso que el pacto antiguo. Pablo vivió como fariseo rigurosamente, pero cuando se encontró con el Cristo resucitado, Pablo renunció a todo por el nuevo pacto. Por eso el capítulo 4, verso 1 termina diciendo: no desmayamos, por lo cual teniendo este ministerio, el ministerio de la reconciliación, el ministerio de la justificación, el ministerio del Espíritu, el ministerio, hermanos míos, que es mucho, mucho más glorioso que el pacto antiguo. Y cuando Pablo se encuentra con Jesucristo, lo pierde todo, renuncia a todo por el Señor Jesucristo, por el nuevo pacto. De hecho, el capítulo 5 de 2 de Corintios, en el verso 14, Pablo dice: porque el amor de Cristo nos constriñe. Es decir, que el amor de Cristo se apoderó, se posesionó de la vida de Pablo. Hermanos míos, después de haber sido blasfemo Pablo, después de haber sido perseguidor, después de haber sido injuriador y después de haber sido el primero de todos los pecadores, Pablo dice: hemos recibido este ministerio del nuevo pacto.
fui blasfemo, fui perseguidor, fui injuriador, fui el primero de todos los pecadores, pero por lo cual hemos recibido este ministerio. Por lo tanto, no desmayamos, vamos a sucumbir, no nos vamos a derrumbar, no nos vamos a quebrar, no nos vamos a desviar, por lo cual, teniendo este ministerio, anota, hermano mío, Pablo no sucumbió, Pablo no desmayó, Pablo no retrocedió, Pablo no vuelve atrás por el ministerio del nuevo pacto. Somos servidores, somos ministros de este nuevo, glorioso, poderoso pacto del Señor Jesucristo. Esa es la razón que Pablo da. Pablo tenía una fuerte convicción, Pablo tenía seguridad de que él, junto con Timoteo, junto con Tito, la segunda carta, somos del nuevo pacto. Tenemos un ministerio muy glorioso, eterno y poderoso. Por eso no desmayamos, no vamos a desmayar, no vamos a ceder a la maldad, no vamos a sucumbir ante el pecado, no vamos a sucumbir ante las tribulaciones. Pueden seguir azotándonos, pueden seguir persiguiéndonos, pueden seguir hiriéndonos, pueden seguir amenazándonos, pero no desmayamos, porque tenemos un tesoro. Miren el 4:7, que probablemente va a ser para la próxima semana, pero tenemos este tesoro. Tenemos este tesoro. ¿Cómo vamos a desmayar si tenemos este gran tesoro? En el versículo 13, miren el 4:13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, tenemos un nuevo ministerio, un nuevo pacto, tenemos este tesoro, tenemos el mismo espíritu de fe, y en el 5, versículo 1, 2 de Corintios 5:1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Anota, por favor, el concepto de tener. Tenemos un nuevo pacto, tenemos un tesoro, tenemos el mismo espíritu, tenemos una casa hecha en los cielos, un nuevo tabernáculo creado por Dios. Y en el capítulo 7, versículo 1, mira el 7:1, así que, amados, puesto que tenemos, ahí está la palabra, tenemos tales promesas, tenemos mejores promesas, tenemos un mejor ministerio, tenemos un mejor mediador, tenemos mejores promesas, un mejor fiador, un mejor mediador, tenemos mejores promesas, tenemos un mejor ministerio, tenemos un mejor tesoro, el nuevo pacto. Por eso Pablo no desmayaba. Él tiene un gran tesoro. Él es ministro de un nuevo pacto. Él tiene mejores promesas. Él tiene una casa, una habitación hecha por Dios, reservada para él en los cielos. ¿Cómo vamos a sucumbir? ¿Cómo vamos a desmayar? ¿Cómo vamos a retroceder? ¿Cómo nos vamos a derrumbar entonces? Hermanos míos, lo único que nos puede mantenernos firmes, lo único que nos puede mantenernos en pie, lo único que nos puede mantenernos fieles, perseverantes, es la gloria transformadora del nuevo pacto, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, el ministerio de la reconciliación, hermano, el ministerio de las mejores promesas. Amén, hermanitos. Pablo encontró este tesoro, esta perla de gran precio. Pablo encontró gozo, encontró paz, encontró dominio propio, encontró perseverancia cuando entró
al nuevo pacto y cuando abandonó, cuando renunció al pacto antiguo, al pacto de condenación, al pacto de muerte. Cuando Pablo entra a este nuevo pacto, el gozo para su corazón, todas sus cargas, todas sus tribulaciones, se las entregó al Señor Jesucristo. Amén, hermanitos. No desmayamos, porque Pablo vivió toda su vida bajo el nuevo pacto, bajo ese ministerio. Por eso no desmayamos. Por lo tanto, no desmayamos, dice Pablo. Número 2. Capítulo 4, verso 1. Anote número 2. Porque Pablo no desmaya. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Anote ahí, no desmayamos porque hemos recibido la misericordia de Dios, la bondad de Dios, el amor de Dios, la compasión de Dios. No desmayamos. Algunos hermanitos se ven un poquito frustrados, se ven un poquito decepcionados por los resultados que están teniendo en sus propios ministerios, decepcionados por la poca cantidad de miembros que tienen en su congregación, decepcionados porque la gente no responde a la predicación, no responde a la enseñanza de la palabra de Dios, decepcionados por las críticas, decepcionados por las decisiones y ataques a veces de algunos hermanos. Yo digo esto, no debemos frustrarnos, no debemos decepcionarnos. ¿Saben por qué? Porque si usted tiene un ministerio, porque si usted tiene dones, porque si usted está en el nuevo pacto, porque si usted tiene conocimiento, porque si usted tiene gracia de Dios, es solamente por la misericordia de Dios. Por lo cual, teniendo este ministerio, según la misericordia de Dios, todo lo que tenemos, sea mucho o sea poco, es únicamente por las misericordias de Dios. Tenemos bendiciones que no merecemos. Tenemos ministerios, tenemos dones, tenemos conocimiento, tenemos servicio, pero yo reconozco que no merezco el ministerio que he recibido. No merecemos los dones, no merecemos la gracia, no merecemos el conocimiento de Dios que tenemos. Y Pablo reconoce eso. Recuerden que Pablo fue blasfemo, fue perseguidor, fue injuriador, pero fue recibido a misericordia. Pablo dice, yo fui blasfemo, yo fui perseguidor, yo fui injuriador, pero fui recibido a misericordia. Fui recibido por la gracia de Dios, fui recibido por la clemencia de Dios, fui recibido por el amor de Dios. Si estamos en el nuevo pacto, y si usted tiene un ministerio, si usted está sirviendo en una iglesia, mira el versículo, capítulo 4, verso 1. Es por la misericordia de Dios. Por eso la carta comienza en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de, dígalo, Padre de misericordia. Padre de misericordia. Amén. Un pastor me dijo, ¿se escucha, Chamito? Raúl,
Sí, se escucha perfecto. Ok. Un pastor me dijo, estoy desanimado de que pocos hermanos vienen a la iglesia. Yo le dije, anímese y dele gracias a Dios que usted está en la iglesia y que usted está en la iglesia por misericordia de Dios y que su esposa está en la iglesia por misericordia de Dios, de que su familia está en la iglesia por misericordia de Dios. Dele gracias a Dios que usted está en la iglesia por la misericordia de Dios. Pablo reconoce que si recibió el ministerio del nuevo pacto es por la misericordia de Dios. ¿Quiénes somos? Miren 1 Corintios capítulo 15. Hermano Wilson, 1 Corintios capítulo 15, versículos 8 al 10, por favor. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 8 al 10. Dice la palabra. Y al último de todos, como a un abortivo me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Se dieron cuenta? Soy lo que soy. Es por la gracia de Dios. He trabajado más que los demás apóstoles, pero no yo, sino la gracia, sino la misericordia de Dios conmigo. Que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Notaron esa palabra? No soy digno de ser llamado apóstol. Pablo reconoce que no merece el ministerio del nuevo pacto, no merece el conocimiento del nuevo pacto, no merece los dones del nuevo pacto, no merece nada del nuevo pacto. Soy lo que soy, es por la misericordia de Dios, es por la gracia de Dios. Y si he trabajado más que los demás apóstoles, no he trabajado yo, sino la gracia de Dios conmigo. No soy digno de ser llamado apóstol. Pablo reconoce su lugar en el ministerio. Pablo reconoce que no es digno de ser llamado apóstol porque fue perseguidor, fue blasfemo, fue injuriador, pero Dios lo recibió a misericordia. En Efesios capítulo 3, verso 8, hermano Wilson, mira lo que dice Pablo en cuanto a él. Acá dice, no soy digno de ser llamado apóstol, pero en el 3:8 de Efesios. Dice la palabra, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. En Corintios 15, no soy digno de ser llamado apóstol. Y ahora en el 3:8, soy el más pequeño de todos los santos. Vean la posición de Pablo. El más pequeño de todos los cristianos. No soy digno de ser llamado apóstol. Soy el más pequeño de los apóstoles. En el capítulo 4 de 2 de Corintios, en el versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros somos siervos de Jesús. Somos siervos de Jesús. Y en el 4:7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Somos vasos de barros. Somos siervos de Jesucristo. Soy lo que soy es por la gracia de Dios. No desmayamos. Pablo reconoce que la misericordia de Dios lo está sosteniendo, lo está fortaleciendo, lo está animando a él. Pablo reconoce eso. Una de las cosas que nosotros debemos reflexionar como ministros competentes del nuevo pacto es lo que dice Pablo allá en 1 Corintios 4, versículo 7. 1 Corintios 4, versículo 7, Wilson lo va a leer en la versión Reina Valera, yo voy a leerlo en otras versiones, lo tengo anotado aquí. 1 Corintios 4, verso 7, es una cosa para que reflexionemos y pensemos que somos lo que somos es por la misericordia de Dios. Hermano, si usted tiene un ministerio, si usted tiene dones, si usted está en la iglesia,
es por la misericordia de Dios. Por esa razón no desmayamos. ¿Qué dice el texto, Wilson? Dice la palabra. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Voy a leer en las versiones que tengo acá. ¿Quién te da privilegios sobre los demás? ¿Y qué tienes? ¿Qué tienes que Dios no te haya dado? Y si Dios te lo ha dado, ¿por qué presumes? Como si tú mismo lo hubieses conseguido. Otra versión. ¿Quién, a los corintios, quién los hace más grandes a ustedes que los demás? ¿Qué tienen que Dios no les haya dado a ustedes? Y si cuanto ustedes tienen, lo tienen de parte de Dios, ¿por qué se agrandan? ¿Por qué se enorgullecen? Como si ustedes mismos hubiesen logrado. ¿Por qué te agrandas? ¿Acaso el ministerio lo lograste por ti mismo? ¿Acaso los dones lo lograste por ti mismo? ¿Acaso la gracia lo lograste por ti mismo? ¿Acaso la sabiduría lo lograste por ti mismo? ¿Por qué te agrandas? ¿Por qué presumes? Si el ministerio que recibiste, si los dones que recibiste, la gracia que recibiste, el conocimiento que recibiste, la sabiduría que recibiste, ¿no te lo ha dado Dios? Sí, entonces ¿por qué te agrandas? ¿Por qué te enorgulleces? ¿Por qué presumes entonces? ¿Por qué te crees superior a los demás entonces? En 2 de Corintios y en 1 de Corintios, por si acaso, si ustedes quieren buscar la palabra jactancia, la palabra orgullo, vanagloria, donde más aparece en toda la Biblia, 1 de Corintios, 2 de Corintios. ¿Por qué será? Toda jactancia, toda presunción, toda arrogancia, toda grandeza, toda vanagloria, es una tontería, es una necedad, es una necedad. La jactancia y la vanagloria en 2 de Corintios, los que se jactan, los que presumen, los que se glorían en 2 de Corintios, ¿saben quiénes son? ¿Saben quiénes son? Los falsos apóstoles. En todas las cartas, más en 2 de Corintios, los únicos que presumen y se glorían son los falsos apóstoles. Mira el capítulo 10, 2 de Corintios 10, por favor. Versículo 12. Y Pablo tuvo que luchar contra eso. 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 12, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Versículo 18, 10, 18. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino a quien Dios alaba. Los falsos profetas se estaban enorgulleciendo, se estaban jactando, estaban presumiendo, se estaban gloriando ellos mismos. Esos son los falsos profetas. Capítulo 11, y ahí está mencionado, capítulo 11, verso 12, más lo que hago, lo haré aún, para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquellos en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros, porque estos que se glorían, que se alaban a sí mismos, estos que presumen, estos arrogantes son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, se disfrazan como apóstoles de Cristo. Versículo 18, 11, 18. Puesto que muchos se glorían según la carne, yo también me gloriaré. Por si acaso, a Pablo lo obligaron a gloriarse y tenemos el sermón del necio. Y Pablo al final se da cuenta, he sido un tonto, he sido un necio. Ustedes me obligaron a gloriarme. Yo no debería haberme gloriado de nada. Ese es otro tema. Esa es otra prédica. Pero Pablo no desmayaba. Número uno, porque había recibido el ministerio del nuevo pacto. Número dos, Pablo no desmayaba
porque reconoció que su ministerio, que su trabajo, que sus dones, que sus capacidades eran únicamente por las misericordias de Dios. Volvamos a 2 de Corintios 4. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, no vamos a desmayar. Tenemos un ministerio glorioso, transformador, no vamos a desmayar, porque lo que tenemos, lo que somos, se lo debemos únicamente a la misericordia de Dios, nada más. Amén, hermanitos. ¿Así? ¿Está bien? Amén. Versículo 2. Versículo 2. 4:2. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Anoten el tercer punto, por favor. Pablo tenía fuertes convicciones, tenía certezas de que él debía conservar, mantener un corazón puro, un corazón limpio delante de Dios. Anoten eso. Si queremos mantenernos firmes, si queremos mantenernos fieles, si queremos perseverar, hermano mío, conserva tu corazón limpio. Conservemos nuestros corazones puros delante de Dios. Pablo dice, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Quiero decir algo para que se entienda bien este pasaje. Los falsos apóstoles en 2 de Corintios, de una manera astuta, de una manera fraudulenta, de una manera engañosa, estaban tratando de desviar a la iglesia de Cristo en Corintios. De hecho, en 2 de Corintios capítulo 8, Pablo dice en su defensa, porque a Pablo lo estaban criticando de ser un tipo deshonrado, de ser un tipo que actuaba ocultamente, que actuaba secretamente. De eso lo están acusando a Pablo en 2 de Corintios, además de otras acusaciones. Dice en el 8:20, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Versículo 21, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. A Pablo lo estaban censurando, criticando de que él no estaba actuando honradamente, no estaba actuando honestamente, abiertamente. Pero los que están actuando deshonradamente, los que están actuando con mentira, con astucia, no es Pablo, no es Tito, no es Timoteo, sino son los falsos apóstoles. En el capítulo 11, Pablo dice en el capítulo 11, versículos 3 y 4, refiriéndose a los falsos apóstoles, pero me temo que como la serpiente con su astucia, la astucia de la serpiente, la astucia de los falsos apóstoles en 2 de Corintios, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva,
vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. En el capítulo 12, versículo 16, capítulo 12, verso 16, por si acaso, chiquillos, por si acaso, segunda de Corintios 12, versos 16 y 17, es una ironía, es un sarcasmo del apóstol Pablo. No que él haya engañado a alguien, no que él haya actuado con astucia, no que él haya actuado con malicia. No, es un sarcasmo de él para los falsos profetas, falsos apóstoles. Dice 2 de Corintios 12, versículo 16, pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. Verso 17, ¿acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? ¿Los engañó Timoteo? ¿Los engañó Tito? Versículo 18, rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? Hermanos míos, el engaño, la astucia, la mentira, la falsedad es de los falsos apóstoles. Los falsos apóstoles estaban acusando a Pablo con todo tipo de acusaciones. Lo acusaron de que no era elocuente en palabras, ya que era torpe en palabras. Lo acusaron una y otra vez que sus intenciones para predicar el evangelio eran solamente intenciones de avaricia, de codicia, de que él quería sacarle dinero de los bolsillos a las iglesias del Señor. De hecho, a Pablo lo cuestionaron una y otra vez algunos hermanos de Corintios, no todos, pero con la influencia de los falsos apóstoles, estaban criticando a Pablo de que él no era un verdadero apóstol de Jesucristo. En primera y en segunda de Corintios. Pero mira primera de Corintios 9. Primera de Corintios 9, versos 1 y 2. El hermano Wilson, por favor. Dice la palabra. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Y si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado soy vosotros en el Señor. No soy apóstol, no he visto a Jesús. Si para vosotros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. A Pablo se le está criticando su apostolado. A Pablo se le está criticando de que él no vio al Señor Jesús resucitado. Por eso tenemos en 1 Corintios 15 de que como un abortivo, como el último de los apóstoles se me apareció a mí, como un abortivo, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia del Señor. Entonces a Pablo lo están criticando por todos lados. Su apostolado, critican su ministerio, lo critican de que sus motivos, los motivos de Pablo, son de avaricia solamente, son codiciosos. Y lo criticaron por ser torpe en palabras, no ser un predicador elocuente como Apolos. Entonces, todo eso, Pablo responde a las críticas de los judaizantes. Pablo responde a la crítica de los falsos apóstoles que se habían introducido a la iglesia de Corintios. Pablo responde en el 4:2. ¿Cómo responde? Hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso. Hemos renunciado. Recuerden, hermanos, recuerden esto. Pablo vivió toda su vida como un fariseo celoso, riguroso de la ley. Usted sabe que los fariseos todo lo hacían para impresionar, para llamar la atención
de la gente. Hacían largas oraciones para ser visto, ayunaban para ser visto, daban limosna para ser visto. Recuerden que los fariseos se veían, eran sepulcros blanqueados por fuera, pero por dentro estaban llenos de rapacidad, de engaño, de astucia, de malicia. Pablo renunció a lo oculto y vergonzoso, a su vida de hipocresía, a su vida de apariencia, a su vida de engaño, a su vida de presumido, de orgulloso, de arrogante. Pablo renunció a lo oculto y vergonzoso. Pablo dice, he recibido este ministerio. Estoy aquí por la misericordia de Dios. No desmayo, antes renuncio a todo lo que es malicioso, a todo lo que es astuto, a todo lo que es engaño, a todo lo que es mentira, a todo lo que es falsedad, a todo lo que es hipocresía. Pablo vivió una vida de fariseo. Pablo vivió una vida de acuerdo a la voluntad de la carne. Miren lo que dice Efesios capítulo 2. Vean Efesios capítulo 2, por favor. Efesios capítulo 2, para que se entienda lo que estoy diciendo. Para que se entienda lo que estoy diciendo, hermanos míos. Efesios capítulo 2. Pablo dice, versículo 3, versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, los gentiles, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Fíjense el 3, entre los cuales también todos nosotros, dice Pablo, vivimos en otro tiempo. ¿Cómo vivió Pablo antes de encontrarse con el Cristo resucitado? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo renunció a la voluntad de la carne, a los deseos de la carne, a la ira, al engaño, al odio que llevaba en su corazón. He renunciado a lo oculto y vergonzoso. He renunciado a la antigua vida. Ya no soy el fariseo de antes. Ya no soy el perseguidor de antes, el blasfemo de antes, el injuriador de antes. De hecho, en Tito, ¿qué dice él? En una de las prédicas que nos enseñó nuestro querido Marcelo Guzmán. Tito 3, versículo 3 dice, Tito capítulo 3, verso 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo, ¿cómo? Insensatos, éramos rebeldes, éramos extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, en envidias, en odios, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Pablo renunció a lo oculto y vergonzoso. Pablo renunció a la vida del odio, de las envidias, del resentimiento, de la malicia, del engaño, de la mentira, de la hipocresía, de la falsedad. He renunciado a lo oculto y vergonzoso porque ahora soy ministro del nuevo pacto, porque he recibido la misericordia de Dios. Ya no vivo como fariseo, he renunciado a toda esa vida de fariseo. Antes odiaba a la gente, antes engañaba a la gente, antes andaba con malicia, antes andaba persiguiendo, antes era blasfemo, antes andaba con envidia, antes andaba con la... He renunciado a lo oculto y vergonzoso. Los falsos profetas
eran los engañadores en 2 de Corintios, los astutos, los codiciosos, los avaros. Pablo vive con una buena conciencia delante de Dios. Los falsos pueden acusarme, pero mi conciencia no me acusa. Renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Hermanitos, Pablo está diciendo esto. No tengo nada que esconder. No tengo nada que ocultar. No escondo nada en mi corazón. No escondo nada en mi ministerio. Soy una carta leída para ustedes. Soy un libro abierto para ustedes. No tengo nada que ocultar. Si queremos tener un ministerio eficaz, si queremos tener un ministerio agradable a Dios, debemos renunciar a todo lo que pueda traerle deshonra, descrédito al nombre de Jesucristo. Renunciar que puede deshonrar, que puede traer descrédito a Cristo y a su iglesia. Si queremos mantenernos firmes, debemos conservar el corazón limpio, el corazón puro. Debemos hacer morir lo terrenal. Debemos despojarnos de este viejo hombre. Debemos renunciar a todo lo que puede ser oculto y vergonzoso de la antigua vida, a lo que sea. Si queremos ser ministros competentes del nuevo pacto. Primera de Corintios 4, versículo 5. Miren lo que dice, hermanos, del nuevo pacto. Primera de Corintios, capítulo 4, verso 5. Hermano Wilson, por favor. Dice la palabra: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Cuando venga el Señor Jesucristo, Él va a sacar lo oculto de las tinieblas, las intenciones del corazón. Eso lo va a hacer el Señor Jesucristo. Hermanos míos, 3 puntos. No desmayamos. Nos mantenemos firmes. Nos mantenemos perseverando. Número 1, porque hemos recibido el ministerio del nuevo pacto. Número 2, porque hemos recibido la misericordia de Dios. Y número 3, porque hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso. Hemos renunciado al viejo hombre. Hemos renunciado y hemos hecho morir lo terrenal en nosotros. Pablo nos está pidiendo en esta tarde, si quieres mantenerte firme, renuncia a lo oculto y vergonzoso que pueda haber en tu corazón. Cualquier cosa que le traiga deshonra a Cristo, que le traiga eso, abandona eso, corta con eso, con lo que sea, con el vicio que sea, pecado que sea. Tenemos que renunciar a lo oculto y vergonzoso para mantenernos firmes, perseverando, batallando. Pablo dice, no vamos a ceder a lo oculto, a lo vergonzoso. No vamos a ceder al pecado. Hemos renunciado a eso. No guardamos nada por debajo. No escondimos nada. No hay malicia en nuestro corazón. No hay doble intención en nuestro corazón. Son 3 cosas importantes. Somos ministros del nuevo pacto. Hemos recibido la misericordia de Dios
y hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso. Hermanos míos, lo que sea que le traiga deshonra a Cristo, lo que sea que le traiga vergüenza a la iglesia de Cristo, hay que cortar con eso. Hay que renunciar a eso. Hay que abandonar eso. Hay que terminar con eso. Para mantenernos fieles ministros competentes del nuevo pacto. Lo que estaba diciendo es que cuando preparemos un pasaje de la Biblia, cuando preparemos un texto bíblico para enseñar, para predicarlo, no pensemos primeramente que este texto va a edificar a la iglesia, que este texto va a tocar a la iglesia, que este texto lo necesita la iglesia. No, el texto bíblico primeramente lo necesita mi corazón. La palabra de Dios primeramente la necesito yo. Yo quiero que Dios primeramente me escudriñe el corazón a mí, que investigue mi corazón a mí, que examine mi propio corazón. La palabra de Dios, primeramente, cuando estudies un pasaje y estudies un versículo, Dios te administra a ti primeramente, te escudriña a ti primeramente, te evalúa a ti primeramente. Deja que la palabra primeramente actúe en tu corazón, actúe en tu vida, que haga efecto primero en tu vida, la palabra de Dios, para que puedas conservar tu corazón puro, para que puedas conservar tu corazón limpio. David dijo, en mi corazón he guardado tus mandamientos, tus dichos, en mi corazón, para no pecar contra ti. Pablo le dijo a Timoteo, consérvate puro, Timoteo. Consérvate limpio, Timoteo. Conserva tu corazón puro. Renuncia a lo oculto y vergonzoso. Renuncia. ¿Se escucha bien, chamito? Sí, en este momento sí. Ok. Por último, versículo 2, 4.2. Hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. No andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. El cuarto punto, si queremos mantenernos firmes en el ministerio, si queremos mantenernos perseverando en el ministerio, debemos, como obreros aprobados, usar eficazmente, usar correctamente, usar con exactitud, usar con precisión la palabra de Dios. Nosotros no andamos con astucia ni adulterando la palabra de Dios. El cuarto punto es, para no desmayar, usa con precisión, usa con exactitud, usa con eficacia la palabra de verdad, no adulterándola, no torciéndola, no falsificando la palabra de Dios. Continuamos el próximo sábado, si Dios quiere, con este punto. Nos quedan 16 versículos, con la ayuda de Dios, nos quedan 16 versículos, todavía no salimos del versículo 2, pero esperamos tener el internet todo bueno para el próximo sábado. Pero el cuarto punto, seamos precisos, prediquemos con exactitud, prediquemos con precisión, como obreros aprobados, usemos correctamente, usemos eficazmente la palabra de Dios, no adulterándola, no andando con astucia, no torciéndola. Pero eso lo vamos a ver el próximo sábado con la ayuda de Dios. Nos quedan 16 versículos y medio. Así que paciencia, mis hermanitos. Dios me los bendiga, Dios me los cuide. Como
explicar, cómo describir un amor tan profundo, es imposible de medir.